Bueno, de acuerdo al Código Procesal Penal, Manuel, cuando una persona fallece, se extinguen todos los procesos en su contra, aquellos procesos en los cuales no exista todavía una sentencia firme. Y como tú lo has mencionado, el caso de Pativilca, el día de hoy se encuentra en juicio oral, en la etapa de juicio oral, y ante el fallecimiento de Alberto Fujimori, pues simplemente él tendría que ser excluido del proceso y procederse al archivo del caso, al menos respecto de él, y únicamente de él. Es decir, todos el resto de imputados que están en el juicio como acusados, pues tendrían que permanecer en el juicio y este tendría que seguir adelante. El día de hoy, técnicamente, debe continuar la audiencia de juicio oral por el caso Pativilca. Y en el caso Pativilca, Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos han sido los principales implicados. Montesinos no está reconocido el asunto y prácticamente se acogió al tema de que la condena máxima ya estaba absorbida por su condena anterior. Pero Alberto Fujimori estaba siendo juzgado en este caso. Y hoy día, según lo que establece el cronograma, debería estar 8:30 de la mañana llevándose esta audiencia de juicio oral. ¿Qué va a pasar con el tema específico de Alberto Fujimori? ¿Cómo es que la justicia da tratamiento a este asunto? Converso con el doctor Andy Carrión, abogado penalista, sobre este tema. ¿Cómo está, doctor Carrión? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Manuel, y gracias por la invitación. ¿Qué pasa cuando en este caso ya falleció Alberto Fujimori con el proceso en general? Bueno, de acuerdo al Código Procesal Penal, Manuel, cuando una persona fallece, se extinguen todos los procesos en su contra, aquellos procesos en los cuales no exista todavía una sentencia firme. Y como tú lo has mencionado, el caso de Pativilca, el día de hoy se encuentra en juicio oral, en la etapa de juicio oral, y ante el fallecimiento de Alberto Fujimori, pues simplemente él tendría que ser excluido del proceso y procederse al archivo del caso, al menos respecto de él, y únicamente de él. Es decir, todos el resto de imputados que están en el juicio como acusados, pues tendrían que permanecer en el juicio y este tendría que seguir adelante. Y esto de Pativilca es exactamente igual aplicable a todos los procesos pendientes que tendría Alberto Fujimori, incluso a los que están pendientes de resolverse como solicitud de extradición en Chile. Es aplicable absolutamente a todos los casos que están en curso, desde aquellas investigaciones que se encuentran en etapa o en competencia de la Fiscalía, aquellos que se encuentran en juicio oral como este de Pativilca, así como los cuales se encuentran también en proceso de extradición, Manuel, porque ya no existe extraditable. Y al haber fallecido el extraditable, pues también el trámite ese debería de quedar ahí y archivarse el proceso de extradición. Ahora, esto lo pueden hacer de manera autónoma los propios jueces o las autoridades en Chile. Es decir, en el caso de Pativilca, como ya es conocido públicamente el fallecimiento del imputado, pues entonces ellos tendrían que requerir a la autoridad competente, es decir, a RENIEC, también el acta de función, etcétera, y con ello los jueces, aún sin que el abogado lo solicite, podrían proceder al archivo del caso. Lo mismo también con las autoridades chilenas. Ahora, los casos judiciales, además, por supuesto, de alcanzar o de intentar alcanzar justicia y de aplicar sanciones si corresponden, principalmente buscan llegar a la verdad de los hechos. Respecto de Pativilca, terminado el proceso y determinado lo que ha ocurrido, violación de derechos humanos sí, violación de derechos humanos no, asesinato, no asesinato, responsabilidades en la cadena de mando, uno de manera directa, todo lo que corresponde. Ni siquiera en el esclarecimiento de los hechos y en la determinación de lo que ha ocurrido puede ser mencionado Alberto Fujimori. Bueno, el esclarecimiento de los hechos de todas maneras va a continuar, Manuel, porque recordemos de que Fujimori no es el único imputado en el caso de Pativilca. Sin embargo, recordemos de que en el juicio ha habido una aportación probatoria, ha habido una imputación específica en contra de Alberto Fujimori y eso ya no va a poder ser discutido en el juicio. Sí. Pero únicamente... Sí, pero digo, no son discutidas las imputaciones, o sea, Fujimori pero ya digamos, la imputación específica en contra de Alberto Fujimori no va a poder ser discutida. Por eso, en el relato de los hechos, estableciéndose las responsabilidades, poniéndonos en el escenario, tipo Cantuta, tipo Barrios Altos, sí ha habido violación a derechos humanos.
estos son los responsables, es un hipotético estoy diciendo, estos son los responsables directos y la cadena de mando es aquí, la cadena de mando es allá. En el relato, ¿podría decir que ha habido una orden, una responsabilidad mediata de Alberto Fujimori o ni siquiera ese pronunciamiento tendría que ocurrir? Bueno, puede recurrirse a una mención por, digamos, haber desplegado algún tipo de acto desde el rol de presidente de la República que le tocó jugar en aquel entonces. Sin embargo, al no actuarse en adelante las pruebas en contra de Fujimori, la sala no podría afirmar fehacientemente de que él desplegó una orden dentro de la cadena de mando, sino podría afianzar el relato respecto a quienes sí recibieron la orden. Es decir, la perspectiva sería distinta, ¿no? Porque en la sentencia... Pero se podría decir, por ejemplo, que los mandos medios, o sea, si hay mandos directos, por supuesto, los que han actuado, los que han ido en esa noche, esa madrugada, a levantar a la gente a 1, a 2, a 3, a 4, a 7 y unas personas más, y resulta que después terminaron sin vida. Hay gente que ha actuado en el lugar de los hechos. Hay otros mandos intermedios. Quizá en el mando, vamos a suponer, del comandante general o en todo caso el general tal, podría él determinarse que él recibió la orden superior que podría haber llegado del presidente. Eso sí podría establecerse. Por supuesto, Manuel, en atención a que las imputaciones están individualizadas ya no respecto a Alberto Fujimori, sino a los mandos medios e inferiores a que recibieron una orden precisamente para los hechos de Pativilca. Esta narrativa, digamos, sí podría dentro de la imputación incorporarse en una decisión final, pero ya los jueces no podrían atribuir responsabilidad a Alberto Fujimori. ¿Qué va a pasar con el tema de la deuda, la gran deuda de reparación civil que deja Alberto Fujimori? ¿Se puede cobrar? ¿El Estado podría cobrar de alguna manera? Tiene una deuda aproximada de 57 millones de soles, Manuel. Es una deuda muy voluminosa la que tiene, no solamente respecto a este caso, sino a algunos otros, pero al fallecimiento no solamente se extingue la persecución penal o la acción penal, sino además también el pago de la reparación civil. Pero ojo que de acuerdo al artículo 89 del Código Penal, en tanto el fallecido tenga bienes, pues estos pueden eventualmente ser cobrados con los bienes que únicamente detenta el fallecido. Sin embargo, es por todos conocido de que ya la Procuraduría en múltiples ocasiones ha solicitado información a SUNARBA, registros, etcétera, para saber con qué bienes cuenta Alberto Fujimori, pero la respuesta siempre fue negativa. No hay nada. Es más, ¿no? En caso, y ese es el supuesto que por ahí encuentren algún bien, él haya fallecido, pues todos sabemos de que esos bienes pasan a la masa hereditaria y serían heredados por sus familiares directos. Aún en esta situación, la Procuraduría sí podría perseguir, digamos, este bien heredado y podría anteponerse ante los herederos para cobrarse con estos bienes. Pero en el caso de Fujimori ya es evidente, y la Procuraduría en múltiples ocasiones lo ha dicho, Emanuel, de que él no cuenta con bienes, con lo cual ya tampoco los herederos, en este caso Keiko y Kenny Fujimori, no podrían heredar por sí mismo una deuda que no les corresponde. Además que si hubiese sido así, lógicamente se hubiese establecido el proceso de embargo como parte de pago. Y sobre el tema de su pensión, el asunto de la pensión vital, si se extingue el pago de la reparación civil, ¿se extingue la pensión también, teniendo en cuenta que Fujimori tiene 4 hijos mayores, todos trabajando, o pasa a sucesión eso también? Hay dos temas que señalar, Manuel, en esta pregunta. Primero, el tema del qué pasa con la pensión vitalicia, ¿no? La pensión vitalicia y con la reparación civil. Recordemos de que la Procuraduría solicitó que se le embargue parte de la pensión vitalicia, pero ellos no pueden embargar todo el pago, sino más bien únicamente el 60%, porque el otro 40% le queda, digamos, como un mínimo sustentable para que vaya a manos de Alberto Fujimori. Así es que yo entiendo de que ya han habido 2 o 3 depósitos de 15,000 soles y ello, el 60% de cada uno de los depósitos tendría que ir a manos de la Procuraduría. Sin embargo, ante la muerte, el fallecimiento del beneficiado, del expresidente Fujimori, pues este pago tendría que quedar ahí. Ahora, existen casos como el de Alan García, o incluso Paniagua, en el cual la pensión vitalicia ha sido delegada también a sus dependientes. Pero aquí hay un término importante. En el caso de Paniagua es a la esposa, en el caso de García es a un hijo, ¿no?
Claro, el hijo Federico Antón, quien ha seguido cobrando la pensión vitalicia otorgada a Alberto Fujimori. Pero aquí hay que ser claros, es en tanto sean dependientes económicamente del fallecido, es decir, del Por tanto, en el caso Fujimori no corresponde, pues ninguno de los 4 hijos tiene dependencia. No debería de corresponder, Manuel, porque si no, imagínate que se hereden las pensiones vitalicias. Para nosotros los peruanos, que no somos que todos financiamos eso, sería eternamente impagable, ¿no? Porque tendrían que pagar hasta que, por ejemplo, también fallezcan sus dependientes. Y eso, al menos la norma... Además no tendría sentido que, por ejemplo, Kenji reciba parte de la pensión, o Keiko, ¿no? Que tiene, según los informes, tiene como 70 y tantos mil soles solamente. No tendría ningún sentido, Manuel. De Fuerza no Popular. tendría ningún sentido, Manuel, pero recuerda tú que incluso el otorgamiento de la pensión vitalicia a Alberto Fujimori, yo siempre sostuve que es ilegal, y existe el día de hoy incluso una investigación penal por estos hechos. Entonces, uno puede esperar todo del Congreso, y finalmente es el Congreso como institución quien se encarga de atribuir esta pensión vitalicia. Es que podríamos esperar cualquier cosa también del Congreso. Podríamos esperar que Keiko esté cobrando la pensión vitalicia de papá. Ok, veremos. Doctor Carrión, ha sido usted muy gentil. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Como siempre, muy gentil.